rápidamente. Profe, una pregunta, ¿eso es presencial? Sí, señor, es presencial. Vayan para que vean, bueno, una sorpresa para que vean la sorpresa de mañana. ¿Listo? Eso es presencial en la sede norte. ¿A qué hora, profe? De 9 a 12. Profe, arreglaron la universidad. Yo les paso, eso es una invitación, están invitados los docentes, yo les paso la invitación para que se la muestren a los profesores. Todo, ¿cómo es? Esto tiene que ver mucho con ya para la cuestión de la apertura de la presencialidad. Sí, decía, esa es la mejor noticia que me pueden dar. ¿Cómo? Esa es la mejor noticia que nos podría dar. Yo no puedo ir porque estoy en el valle, pero sería tremenda noticia. No, si no pueden ir, ya, si no pueden ir, ya, no, ¿cómo es? Si tienen alguna, pues, ya eso es cuestión de cada uno, ¿no? Pero, saben, están cordialmente como es invitado, ¿no? Ahí está el modo presentación, ¿verdad? Sí. Ahí está la Sí, presentación. profe. ¿Ah? Las diapositivas. Ahí está ya en modo presentación, ¿verdad? Ahí están viendo la diapositiva. Sí, profe. Señor. Bueno. ¿Y cómo se escucha el audio? Bien, profe. Bien. Sí, bueno, listo. Vamos a comenzar. Entonces, miren, en la parte que tiene que ver con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, este concepto que ya lo vamos a mirar un poquito más a fondo, ¿no? Lo concerniente cómo es el accidente de trabajo. Entonces, miremos, el accidente de trabajo hay que mirarlo desde una perspectiva en que la parte legal es lo que prima y a veces la violación de esta norma conlleva como es a errores, ¿no? A errores y muchas veces, ahorita vamos a mirar un concepto de lo que es la responsabilidad civil, laboral, administrativa y penal, ¿no? No solamente relacionado con la parte de cómo de seguridad y salud en el trabajo, sino en cualquier ámbito que te desempeñe. Siempre va a haber como es una responsabilidad, ¿no? Por el trabajo que tú estás desempeñando. Entonces comencemos con la definición de lo que es el accidente de trabajo, en el sentido de que un accidente de trabajo, mire, es un suceso repentino, ya se lo que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, ¿verdad? Y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica. Mire, fíjense que no solamente de accidente de trabajo, el trabajo puede generar, ¿verdad? Puede generar como producto de la actividad en el trabajo desencadenar una serie de problemas que puede comenzar, ¿verdad? Con un estrés laboral y puede terminar con problemas psiquiátricos. Entonces, eso no se contemplaba antes, hoy sí se contempla en la nueva normatividad del accidente de trabajo, que produzca también una invalidez o la muerte. Entonces, aquí mira esta palabrita que viene acá. Esto es un resumen de lo más importante, pero que hay que saber interpretar, porque el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo lo dice claro en el sentido de que cuando por razones ¿cómo es? De desconocimiento también puede ser, pero es que generalmente
cuando al trabajador en su primera semana, mire, de inducción, todo esto, en esa semana de inducción, lo capacitan, todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad y salud en el trabajo, de su oficio, le dan sus elementos de protección personal, lo capacitan, ¿verdad? Y este es su puesto de trabajo, y estos son los peligros y los riesgos, ¿verdad?, que están controlados desde una política de seguridad de la empresa. Hacer todo lo contrario en lo que dice el procedimiento, cómo lo debe hacer, ¿verdad?, es una violación a la norma. Entonces, ahí, por eso que lo ponen a firmar la política de seguridad y salud en el trabajo. Y ahí está contemplado de que dice claramente, cuando tú vas a una empresa, ahí está la misión, la visión y la política, en ese caso, ¿verdad? Que esa política está integrada a través de un sistema, lo que se llama un sistema integral, ¿verdad? Un sistema integrado de gestión, que están los 3 sistemas. La ISO 9000, la de calidad, la 14001, la ISO, que es la parte ambiental, ¿verdad? Y la ISO 45001, que tiene que ver con la parte de riesgo laboral. Entonces, ahí en esa política y el 1072 del 2015, el reglamento único del trabajo, que es el compendio ese que yo le di ahí, ¿verdad?, que ya creo que ya se lo han debido leer, y si no, están atrasados, porque ahora lo que viene en adelante es, ahorita vamos a entrar a la parte de la GTC 45 y vamos a mirar, y entonces el que no vaya leyendo se va quedando, se va rezagando. Ya. Entonces fíjense ahí, accidente de trabajo, mire, aquí el que se produce, porque es que la gente entiende mal, mire lo que dice la norma. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante, ojo, la ejecución de órdenes del empleador. No solamente el empleador, sino cualquier, ¿verdad? Cualquier, digamos, de la alta gerencia puede ordenar. Y aquí está, miren, que siempre yo le subrayo eso ahí, ejecución del orden del empleador. Es que la gente interpreta mal. Sí. Las personas cuando entran a trabajar tienen una función dentro de la empresa. Ellas firman un contrato de trabajo. Sí. Si es de oficios varios, si es un mensajero, su actividad exclusivamente es esa. Mensajero, no puede hacer otra actividad diferente para la cual fue contratado. Ya, porque viola como es la parte de seguridad y salud del trabajo, viola como es el reglamento interno de trabajo, y ahí es donde cuando se cometen esos accidentes, y cuando la que investiga, ojo, porque la que paga la plática de la indemnización es la ARL, y las ARL no son ningunos bobos, ellos investigan, ya, investigan todo. Entonces, una cosa es la ejecución de orden del empleador, ¿verdad?, que le da una orden al mensajero que labora en la empresa para que vaya y pague al banco, consigne, ¿verdad?, consigne el cheque de una cuenta para pago, ¿verdad?, de mensualidad de los trabajadores. Él está en una misión, porque esa es su misión, ¿verdad? Y va acorde con la misión de la empresa, a la función de la empresa. Ese es su, ¿verdad?, su trabajo. Es mensajero, y él es el que consigna los cheques al banco para que le consignen a las cuentas de cada uno. Sí, esa es una. Pero una cosa diferente, ojo, ese es estar una orden del empleador, pero una cosa diferente que aún estando, mire lo que pasa, aún estando enfrente de la empresa, un banco, que un alto ejecutivo le diga al mensajero: ahora, de chévere, hoy es cierre, hoy es cierre de tarjeta, porque no me haces un favor, atraviesas allá y me pagas la tarjeta de crédito, por decir, ya, me pagas esta tarjeta y me pagas estos servicios. El tipo, pues, él sabe que eso no está dentro de sus funciones, pero sin embargo,
para ponerse, ¿verdad?, en buena tónica con el alto directivo. Digo, bueno, jefe, listo, yo se lo pago. Entonces, ahí está por la ejecución de una orden del empleador. El tipo sale con tan mala suerte que cuando salió a la calle, miró para un lado, no miró para el otro, y una moto, ¡pum!, y lo atropelló. ¿Sí? Lógico que el tipo lo lesionó y el tipo termina en una clínica, ¿vale? Y después viene la calificación del origen, allá certifica, ¿no? La IPS, que es la que tiene posible, ya coloca posible accidente, como es un mensajero que se supone, ¿no?, que está en una misión de la prueba posible, entonces coloca posible accidente de trabajo. Entonces la que califica eso es la ARL, no es la IPS. La ARL investiga. Señor, usted está 12 del día, estaba en una hora de almuerzo. No estaba dentro de su función. Ya, ¿qué estaba haciendo? Entonces él tiene que decir, no, que yo estaba pagando la tarjeta. Eso no es un accidente de trabajo. Ya. Entonces ahí la ARL ahí no tiene, ¿verdad?, ninguna obligación al respecto con eso. Ahí eso no se convierte en un accidente de trabajo, puesto que estaba haciendo una misión diferente, primero para que lo fue contratado, y él ha debido decirlo, y él lo sabe. A él debe decirle con todo respeto que se estaba violando la norma, que esa no es su función, ¿verdad? Su función no es ir a pagar servicios particulares, ya, de empleados ni altos directivos. Entonces, en muchas veces los jefes confunden esa función, como ahí lo dice, ejecución del orden del empleador. Sí, yo le di la orden, pero la orden, siempre y cuando vaya, ¿verdad?, a favor de las políticas de la empresa. Y eso es un favor particular de un jefe. No fue a pagar como él siempre lo hace, ya, los cheques de la nómina. Entonces, para que lo tengan en cuenta eso. ¿Ya? Y entonces, no solamente con el empleador, mire, con el contratante o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera en lugares y horas de trabajo. Eso también puedes, mira. El jefe también puede ordenar, porque mire la palabra que dice ahí, aún fuera del lugar y horas de trabajo. ¿Qué puede suceder? Que el jefe lo mandó, ¿verdad?, precisamente a pagar la nómina, porque mañana, y resulta que ya son las 5 de la tarde y ya se acabó la hora de comer laboral y la hora comer de un trabajo. Pero como está bajo la ejecución de órdenes del empleador, va en la jornada extra que siempre tienen los bancos. Y ahí está fuera, mire, fuera del lugar y hora de trabajo, pero está bajo la ejecución del orden del empleador, porque está en misión de la empresa. Va a consignar unos cheques, ¿verdad?, que va a ayudar a la actividad de la empresa, al pago de nómina. Y eso, si él le llega a pasar algo fuera, si es accidente de trabajo, porque está bajo una ejecución, ¿verdad?, de órdenes del empleador, ¿ya? Sí, porque estaba y él tiene que comer, entonces tiene que, cuando la ARL investigue, él tiene que dar la evidencia, ¿verdad?, que él y tiene que declarar, ¿no?, que efectivamente que como se cerró, tiene que explicar el banco a las 5, por eso se mandó en la hora extra. Pero ahí se considera un accidente de trabajo porque está en misión de la empresa y ejecutando una orden, ¿verdad?, del empleador. Y está haciendo algo para el cual fue el contratado, ¿no? Esa es la misión de él. Entonces aquí hay otra ¿por qué? Porque esto es letra minuciosa, ¿no?
cuando se va a demandas, ahí participan ¿cómo es? Los abogados laboralistas, ¿no? Los abogados especialistas en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, miren, esta parte también, que igualmente, mira, se considera siguiente trabajo el que se produzca durante el traslado, mira, aquí lo dice claro, de los trabajadores o contratistas desde su residencia del trabajo o viceversa. O sea, cuando el transporte, mire, lo suministre el empleador, cuando lo suministra el empleador, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Que tú sabes que hay diferentes tipos de comes, hay diferentes tipos de horario. El horario nocturno, lógico, hay gente que entra a las 12 de la noche, ¿no? A trabajar, coge turno a las 12 de la noche. Entonces, la empresa tiene un transporte, ¿no? Tiene un transporte que lo recoge en la puerta de su casa a la empresa y de la empresa otra vez a la casa y lo lleva. Sí. Eso dice la norma y tiene que tener en claro el empleado, lo tiene claro el empleador y el trabajador. Mire, ¿qué sucede? Que a veces, ponte tú que estaba acostumbrado la persona a que toda la noche, a las 12 de la noche, lo recoge la flota, el bus de la empresa. Un día no lo recoge a las 12. El trabajador se impacienta, ¿ya? Ya ven 20 minutos, media hora y no se reporta la flota y comienza a impacientarse. Y puede cometer un error. ¿Cuál es el error que puede cometer? Que coja un carro y se vaya para la empresa. Ese es el error que no se puede ya. Primero, llame a la empresa y averigüe primero por qué no lo han recogido o por qué no lo han notificado. Era para que la empresa, ya, si por alguna razón no, él llama a la empresa, mire, habla Julianito, tal, ¿por qué la flota no me ha recogido el bus que a las 12? Son ya van más de 40 minutos y no llega. Entonces, el que está allá sabe de la novedad porque hay varios buses de diferentes rutas. Julianito, espérese allá. Espérese, no se venga en ningún carro particular. Espérese allá, que en 20 minutos lo va a recoger otra flota de bus, otra ruta, porque el bus que lo recoge usted se varó. Ya. Entonces, ahí le están diciendo que se espere. A usted no le importa si ya se atrasó 1 hora, 2 horas. Ese es problema de la empresa, no problema suyo. Porque la empresa está acostumbrada a recogerlo a las 12 y usted estaba ahí, ¿sí? Ya arreglado, listo. Y el que falló fue la empresa, no falló usted. Falla usted si se va en un carro particular y le pasa algo, eso no es accidente de trabajo. Es para que lo tengan claro, lo tengan en cuenta. Ya. Entonces, por eso es bueno tener claro ese concepto, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que la gente se desespera, ¿verdad? Y coge y entonces resulta que a veces no hay taxi, entonces pasa el mototaxi ese y se embarca en la moto, ya. Y se embarca en la moto y tiene un accidente, y eso no es accidente de trabajo, ya. Eso no es accidente de trabajo, para que lo tengas en cuenta. Ya. Entonces, muchas veces ha sucedido esto también con colegas químicos farmacéuticos que están en visita médica, y que el carro se lo aporta la empresa, ¿verdad? Como una herramienta de trabajo. El carro, la empresa, el laboratorio farmacéutico le da el carro como una herramienta de trabajo. Lo que tiene que hacer el visitador es que cuando está en su
hora laboral no puede embarcar a nadie. Miren, ni su esposa, ni a su hijo, ni escoger esa hora laboral para llevar los hijos al colegio, ni transportar a su esposa ya dentro del horario laboral. Ojo con eso. Porque el visitador Mete tiene un planeador de actividades todos los días, de lunes a viernes. Lunes de 8 a 12, ¿dónde va a estar? Zona norte. Ya la empresa sabe que está laborando en los médicos, todas las clínicas de la zona norte. Si él por algún error, mire, por algún error que comete, por omisión, por lo que sea, decide salirse de esa ruta donde está y se va para otro lado a hacer otra actividad diferente para la cual fue contratado y tiene un siniestro por allá, eso no es accidente de trabajo. ¿Qué le pasó le pasó a alguien? Pues me consultó y qué tan grave era. Así, él estaba trabajando en la zona norte ya, y bajando, bajando de la zona norte porque se encontró, digamos, el amigo de estudio, que nunca lo había visto, porque estaba por fuera y se detuvo el carro. Y tanto fue la emoción que se olvidó del sistema de gestión de seguridad en el trabajo y todo, se olvidó de la política y del reglamento interno de trabajo. Lo sube el carro y para llevarlo, no, vamos, yo te llevo. Y se salió del lugar de trabajo, se salió. Con tan mala suerte que más adelante lo estrellaron. El que iba en la puerta del pasajero lo impactó el carro, entonces tuvo mire todas las implicaciones después. Lógico, porque hay un seguro, hay un SOAT, ¿no? Hay un SOAT ahí, hay un SOAT que atiende contra terceros, ¿no? Lo atendieron derivado del el accidente, tal. Y él también salió. Hubo daños en el bien, porque es un bien de la empresa. El carro quedó bastante averiado, ¿sí? Eso, y porque él lo ha podido fácilmente meter como que me preguntaba que si era un accidente de trabajo. Yo le dije que no, ya que había violado, ¿verdad? La política de seguridad y salud del trabajo. Estaba fuera de su ámbito, y segundo, violó el reglamento interno de trabajo, la política de seguridad, ya todo lo violaste. Cuando tú decidiste montarlo a él, porque ahí te lo dice claro que no debe, ya, por lo mismo, por los peligros y riesgos que puede ocasionar un accidente. Y tú lo hiciste haciendo caso omiso, habiéndotelo advertido y estando ya. Bueno, todo eso, pues la reparación y todas esas ganas lo pagó, lógico, el seguro y todo eso, pero eso se lo cobraron a él. Se lo estaban descontando a él, ya, porque él fue el que ocasionó. No es accidente de trabajo, a él lo atendieron, ¿verdad? Por la EPS, lo atendieron. No lo atendió la ARL porque eso no es un accidente de trabajo. Investigó la ARL, investiga la empresa. Estaba fuera de su ámbito de trabajo y violó. Cuando hay una persona que no es de la empresa, primero tampoco está, que no es de la empresa, ni tampoco la puede llevar, porque tendría que avisar. Y salió una persona que no es de la empresa, un desconocido involucrado en un accidente. Yo dije, no era accidente de trabajo, le estaban descontando todo la reparación del carro, y le estaban y también porque cuando utiliza la póliza del accidente del tránsito, del SOAT, eso te aumenta. Al otro año te aumentan la prima, ¿verdad? Te aumentan la prima porque tuviste un siniestro, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que también el tipo, después de eso, duró varios días incapacitado. Y él pretendía que la empresa se lo pagara. Eso no era. La empresa le dijo, arréglese con el que lo estaba llevando.
Ya, arregle su problema con el que lo estaba llevando. La empresa lo dejó 2, 3 meses mientras descontó todo eso, lo que tenía que descontar. Y al cuarto mes, ¿verdad? No lo votaron, sino las empresas nunca dicen por qué votan. Ya. Le dan una carta, señor fulano de tal, aquí terminó, ¿verdad? Nuestro contrato de trabajo, no, ¿verdad? Nos reservamos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Así porque se terminó el contrato de trabajo, listo, porque ya usted no va a trabajar más en la empresa, le dan su carta, firme aquí, listo, ya. Y está ahí. Todavía ya lo entendió que eso es un causal, ya, un causal de comer de. Entonces uno tiene que tener cuidado la letra menuda de esto. Ya. Mire que también eso también pasaba acá, mire. Algo también que ocurría acá, y esto también lo legislaron. Resulta que en las empresas generalmente había muchas lesiones, fracturas, producto también porque los trabajadores en sus ratos libres, ¿verdad? Jugaban entre la empresa, jugaban con un partido y sobre todo en las empresas de comer en la empresa de aceite antes, entre las 12 y las 2 que tenían el tiempo para almorzar, ellos almorzaban en media hora y después jugaban un partidito de boletrapo. Y eso era tobillo y tobillo reventado, 2 manos y fracturado. Y enseguida normatizaron esto. Entonces, mire lo que salió. Antes sí era un accidente, hoy no. Dice, también se considera como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento. Mira lo que dice aquí, vea, en cumplimiento de dicha función. Este es igualito, ¿verdad? Los sindicatos generalmente, pues, ellos van a congreso. En el caso, digamos, de la empresa les da, ¿verdad? Les da el viáticos para transportes, ya sea vía aérea o terrestre, la capacitación en un congreso y en un buen comer, y generalmente siempre los pegan en el hotel donde se está haciendo el congreso. Pero que igual, mire, sucedió igual con un profesor de acá de la universidad, que de igual manera la universidad le pagó todo, ¿no? Le pagó, ni siquiera era conferencista, era, bueno, y también hay otros que sí se han accidentado en cumplimiento, ¿verdad? En misión, y también hay profesores que lamentablemente han muerto, ¿verdad? También en caso, ese es un accidente, le voy a decir, este no es accidente de trabajo. Al profesor le dieron sí, sus viáticos aéreos, estaba en Bogotá, por cierto, en un hotel 5 estrellas, hay un congreso, tal. Todos los congresos siempre, la metodología que un día antes de que comience hay una parte social, ¿sí? Ahí están reunidos pues en el lobby, ahí los presentadores hacen la presentación del evento, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con la metodología del evento y eso no demora como media hora, y después hay una actividad social, ¿verdad? Para que la gente se conozca, y hay un brindis, un coctelito, ¿ya? El profesor se tomó como 3 coctelitos de eso y se le prendieron las orejas. Entonces cuando ya a las 2 horas eso se acabó, pum, todo el mundo ahí, porque mañana temprano comienza la actividad del congreso. El profesor se quedó ahí, se quedó en el hotel, se quedó en el bar, se quedó tomando. Ok, a las 2 de la mañana, pues ya con sus traguitos salió. El error de él no fue coger el ascensor, sino que se subió por la escalera, montó la escalera y se cayó. Se cayó y se fracturó la pierna. Bueno, a nadie lo dejan sin atender, ¿no? Llegó la ambulancia, todo eso, se lo llevó 2 de la mañana, lo atendieron en la clínica tal allá,
allá estaba el profesor enyesado con su pierna ya, listo. Y entonces, al otro día, él reclama accidente de trabajo. Las ARL están a nivel nacional. Enseguida, ven, al otro día, pues como él reportó el caso, enseguida la ARL notificó a la universidad, ¿verdad? Del supuesto accidente de trabajo. Del supuesto no. La universidad, pues en el comienzo, no va a dudar el profesor. La universidad dijo, sí, un accidente de trabajo. El profesor estaba en el congreso, tal, se cayó por la escalera, listo. Viene la ARL, investiga. Ajá, el profesor está alojado sí en el congreso, sí, ¿A qué hora fue el congreso? ¿A qué hora se acabó? No, se acabó 9 de la noche. ¿A qué hora fue el accidente? El accidente, el profesor se cayó a las 2 de la mañana. ¿Qué estaba haciendo? No, estaba en el bar tomándose una botella de whisky, listo. Enseguida, eso no es accidente de trabajo. La universidad le dice, usted es un accidente de trabajo y entiéndase con la EPS, entiéndase, le digo. Usted no es accidente de trabajo. La ARL enseguida la notifica. Señor, eso no es un accidente de trabajo. Los requerimientos que estaba diciendo usted de traslado, pedían una ambulancia medicalizada para el traslado del de Bogotá a Barranquilla. Entonces le dijo, señor, eso no es un accidente de trabajo y usted verá cómo se traslada de Bogotá. Y la universidad le dijo, usted verá cómo se viene de Bogotá para acá, para Barranquilla, para que lo come, para que el EPS lo atienda. Él se vino de su cuenta, pues, ¿sabe qué? Y ahí eso, ¿por qué? Porque es una violación. Lo mismo le pasa acá a los sindicalistas. Después de terminar ahí, se van a tomar sus traguitos y se van siempre del lugar de donde está el Congreso y se van para una zona y terminan, ¿verdad? Terminan lesionados, terminan con un atraco y después pretenden comer. Anteriormente eso lo pagaban antes como accidente. Hoy día no, mire, es que esté en cumplimiento de dicha función, que se lesione estando ahí. Ya después que terminó eso, él tiene que, ¿verdad? Mirar. Entonces, el que expone más de lo que dice ahí, ¿verdad? Se está exponiendo, él asume las consecuencias. Sí, asume su propia consecuencia. Entonces, ahí es claro, ahí son los accidentes de trabajo, ¿ya? Como el profesor es, ¿ya? Igual los sindicalistas, que después de que terminara la parte social, se les olvida, y terminan en un accidente, y después pretendían, anteriormente lo pagaban como accidente. Hoy no, eso no es, ya. Y las ARL no son bobas. Las ARL no son bobas, ¿ya? Ellos investigan, sí, al igual que la empresa. Y la ARL, y él es el que certifica, dice, no, esto no es de origen laboral. Igual le pasó a un profesor que estaba en Europa, ese sí, estaba en misión, era conferencista. Terminó la conferencia, tal, al mediodía él se dirigía, ¿no? a su hotel donde estaba, porque en la tarde tenía un margen y estaba lloviendo. Al entrar al hotel, pues él se resbaló, tuvo fractura de pierna y tuvo acá en el hombro, fractura de hombro. Imagínate, eso fue complicado. Él se quedó allá en Europa. Lógico que enseguida pues como estaba en Europa, la investigación se hizo por Skype y él aportó todas las pruebas y lógico allá y la ARL no es boba. Él enseguida, ¿verdad? Él recogió toda la evidencia de que todo lo que hizo terminó, estaba lloviendo, se dirigía a almorzar y ahí fue, ¿sí? Entonces, eso era un accidente de trabajo y no lo podían trasladar, ya entonces la ARL tiene que pagar allá todo, duró un mes allá y después lo trasladaron, ¿verdad? Cuando ya tenía movilidad, lo trasladaron acá en una parte, ¿cómo es? Un avión especial para esa vaina, para transportar, y todo eso lo costeó la ARL y lo trajo acá a Barranquilla. Después el restablecimiento de la parte de rehabilitación y todo eso costó
y todos los días sin trabajar, ¿verdad? Lo come, eso se llama la indemnización, ¿ya? Y todo lo tenía que indemnizar, los días de trabajo solo paga la ARL, porque es un accidente de trabajo, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí también, de igual forma, se considera accidente de trabajo el que se produzca, ¿ya? El que se produzca por ejecución, mire, aquí está en actividades recreativas. Miren lo que pasa con las actividades deportivas. También se le metió, porque aquí es donde más habían accidentes y costos, ¿verdad? Por actividades recreativas. Y entonces mira lo que dice aquí. De igual forma se consideran accidentes de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales. Mire cuando se actúe por cuenta, mire, o en representación del empleador o de la empresa usuaria. Cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentran en misión. Trabajadores temporales que yo contrato una empresa, ¿verdad? Para que me haga una actividad acá. Sí. Y si hay un campeonato. Entonces, cuando hay ese tipo de campeonato y la empresa, ¿verdad? Va en representación del empleador, o sea, el empleador pasa a la ARL, ¿verdad? La carta, la solicitud, de verdad que va a haber un campeonato interempresarial y estos son las personas que van a representar. Entonces, él manda, ¿no? Manda quiénes son los que van a los jugadores. Son 12 jugadores, ¿verdad? Entonces, esos 12 los manda allá a los manda a la ARL. ¿Ya? Entonces, fíjense que siempre pasa algo. Esos que están ahí, son los que ya la ARL lo tiene en cuenta. Si les pasó algo, que les fracturaron el tobillo, que les fracturaron lo que sea, corre por cuenta de la ARL ya, porque ya eso ellos están en misión y hay una representación del empleador y la ARL lo sabe. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Siempre pasa algo y la gente siempre se le olvida la parte legal de esto. Mire qué pasa que siempre que resulta que siempre falta alguien y resulta que el campeonato arranca el sábado y el sábado no hay actividad laboral, no hay nadie que haga ya. Faltó Julanito, llamó, es el delantero, pues se enfermó el delantero. No importa, dice alguien ahí, no importa, dile que lo reemplace Julanito. Mire lo que implica mire lo que ya. Tenían que haberse ido ¿con quién? Con ese que no fue así ya, porque está. Y mandan a otro que no estaba en la lista. Y resulta que ese cristiano que no está en la lista es el que siempre se lesiona. Se partió el tobillo jugando. Y después, como estaba en la actividad laboral, manda a la empresa ¿verdad? Para que corra con los gastos médicos y todo, de indemnización y todo lo que, y él investiga, sí señor, aquí la empresa mandó 12 jugadores y en el listado no aparece ese señor, lo reemplazó Julanito de tal y me da mucha pena, pero eso no es un accidente de trabajo. Entonces fíjense, ya. Ahí se violó la norma y eso, ¿verdad? ¿Quién tiene culpa en eso? Las personas o los que autorizó, sí, que autorizó ese, ya. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con la letra menuda. Entonces, mire, también sucede lo mismo. El empleador es el que paga el 100%, mire, el empleador paga el 100% la afiliación de todos los trabajadores a la ARL.
Y la ARL es claro, porque así lo dice la ley. Señores, todo trabajador que se afilie por primera, ojo, que se afilie por primera vez a una ARL, la póliza, porque es una póliza de seguro. La póliza se hace efectivo 24 días siguiente del contrato. ¿Qué significa eso? Que si usted afilia al empleador, al trabajador hoy, pues no lo invita a trabajar hoy, porque es peligroso. Dígale que entre a trabajar el día siguiente, porque ahí corre la póliza ya de la ARL. No un señor quiso ser más papista que el Papa. Un dueño de una estación de gasolina contrató un bombero. Lo contrató, lo afilió ese mismo día. Y ese mismo día, aún diciéndole que la póliza cobra vigencia un día, 24 horas siguiente a la contratación con la ARL. No, él lo citó ese mismo día. Entonces le dijo, hombre, allá afuera no vas a poner gasolina porque corres un riesgo. Ya. Entonces entras a la oficina, mire, entras allá a la oficina, tal, te colocas en el computador ya quietecito, que no hagas nada, quietecito allá, y me vas mirando esta factura. Ya esta factura ahí, si están pagadas o no, tú la vas chuleando. Bueno, el tipo, ok, cogió el computador y comenzó así. Finalizando la labor en la tarde, ahí, como ahí hacen arqueo de caja, se metieron se metieron unos tipos a robar. Ahí siempre había pues había un senador, estaba armado, y se originó un intercambio de balas. Adivina a quién le cayó la bala perdida. Al pobre cristiano ahí que estaba ya. El pobre cristiano, miren lo que se metió. Una bala perdida se le incrustó acá en la nuca. Lo llevaron a la clínica y todo eso. El tipo se muere. El tipo se murió. Mire todo por dónde va el dueño de la empresa reclama a la ARL accidente de trabajo, indemnización, ¿verdad? Para la familia. La ARL viene, investiga, sí señor, fulano de tal, dice, no señor, no lo podemos pagar y no es un accidente de trabajo porque usted incumplió la norma cuando se le dijo a usted que la póliza corría 24 horas, día siguiente del contrato, y usted no ha debido llamarlo a trabajar ese día, sino al día siguiente. Y nos da mucha pena, pero las leyes, usted responde. Mire, entonces el señor tenía que responder. Mire, por los gastos primero de la ARL. Lo que cuesta, porque eso, ya eso está en valor de tabla, ¿no? El valor de tabla que tiene que pagar la ARL por una muerte accidental, eso lo paga la ARL y eso está tipificado. Ya. Son unos millones, 100, 200 millones ahí. Y después viene la familia demanda y después le recae enseguida la demanda por responsabilidad civil. Y eso lo investiga, jóvenes, lo investiga el Ministerio del Trabajo. Viene una demanda por responsabilidad administrativa a la empresa, le viene una tremenda multa. Tiene que pagar eso. La indemnización o la responsabilidad civil, ya. Porque pudo haber evitado esa muerte, ya. ¿Sí? Por omisión, por omisión o porque quiso ser más papista que el Papa, ya, porque como ya lo contrató y entonces no iba a perder ese día de trabajo y entonces mire lo que pasó. Quien asume, él asumió su propio riesgo y entonces tienes que pagarlo. Todo el que asume los riesgos tiene que pagarlo. La indemnización tiene que pagar la indemnización como si fuera a asumir el costo de la ARL, porque ya, y
y la demanda que le viene por responsabilidad civil, que es 5 veces más lo que se paga acá. Entonces, fíjense todo lo que... Y de pronto, la cantidad de plata que tiene que... Y como no tiene, embarcan los bienes, venden los bienes para indemnizar a la cónyuge en ese caso, ¿verdad? Y a sus hijos. Entonces, miren, la letra menuda de esto, ¿no? Y la gente por visión, por negligencia, ¿verdad? Por olvido, pero se lo cobra. Ya, esto se lo cobra caro. Y después vamos a mirar, mire, cómo en un accidente de trabajo para que vea cómo caen en una violación flagrante de las normas, ¿verdad? De la seguridad y salud en el trabajo. Y mirando esto que vamos a mirar ahora. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Pregunten algo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Listo. Entonces, fíjense que el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo dice que toda empresa debe montar su programa de vigilancia epidemiológica. Cuando salió la pandemia, ¡pum!, que hubo que otra vez hacer, digamos, cada vez que hay un nuevo peligro, ¿ok? El peligro de ser el virus, hay que volver otra vez, hacer el análisis del IPEVAR. Esa es la matriz ese es el trabajo que vamos a hacer, de la matriz de identificación de peligro y de riesgo de la IPEVAR, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se metió una pandemia y entonces hubo que otra vez hacer y se volvió que la prioridad era el virus. Entonces se montó los programas de vigilancia epidemiológica y se montaron los protocolos de bioseguridad, que había que montar protocolos de bioseguridad, que había que hacer barreras de protección, en ese caso cuarentena, ¿verdad? La gente no sale, es una manera de mitigar, ¿no?, el contagio. Entonces, esos son los programas de vigilancia epidemiológica. Cuando se hace ya la identificación de peligro y valoración de riesgo, se montan estas vigilancias de acuerdo a la priorización de esos peligros y esos riesgos. Entonces, mire que la vigilancia de la salud en el trabajo o la vigilancia epidemiológica de la SST es una recopilación, mire, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención. Mira, la vigilancia es indispensable para que planificar, ejecutar, evaluar los programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos de las lesiones relacionadas con el trabajo, el ausentismo laboral por la enfermedad, así como la protección y promoción de la salud de los trabajadores, dicha vigilancia. Entonces, aquí se van montando los programas, por decirte algo. Si yo valoré en el área de producción, porque tenía unas máquinas ruidosas, ¿verdad? Y me dieron ruido por encima de 85 decibeles, entonces, y que estaba generando, ¿verdad? Y que estaba generando malestar, ¿no?, auditivos en las personas, y después hubo que hacer en el programa de vigilancia epidemiológica para ruido. Se monta un programa de vigilancia para ruido, o donde dice que hay que hacer 2 audiometrías, ¿verdad?, en el año, cada 6 meses, para ver, ¿verdad?, qué tanto está afectando. Y las medidas de control. Acuérdense que ya lo hemos visto. El control de los peligros se hace en la fuente, en el medio y en el receptor. Y que esto se hace en forma interdisciplinar. ¿Ya? La seguridad y salud del trabajo, la higiene y salud del trabajo y medicina del trabajo. Ya hacen y montan el programa de vigilancia epidemiológica. ¿Ya? Entonces, cuando hay una audiometría que está mala, entonces hay que hacer las medidas correctivas en el campo de trabajo, ¿verdad? En la fuente. Es la máquina ruidosa, entonces ¿qué hago? Ahí es donde viene la inversión, ¿ok? Por parte de la dirección. O hago un encerramiento de la máquina, o aíslo al trabajador, ¿verdad?, en una cámara, en
¿verdad? En un cuarto que esté protegiendo o separando de la máquina del trabajador, y eso también incluye platica, porque es en la fuente, ¿verdad? La máquina hay que ponerle sensores para que a través de una PC lo esté manejando desde por allá, y así evite el ruido, ¿no? Esa enfermedad laboral ya lo habíamos visto, ¿verdad? Estado patológico permanente temporal que sobrevenga por la consecuencia obligada del trabajo, y que ya habíamos visto que esté dentro de la tabla de la tabla, ¿verdad? De tabla de enfermedad laboral por el gobierno. Ya eso lo vimos ya. Entonces, fíjense ahí. ¿Qué es la responsabilidad laboral? Es la que tiene todo empleador, ¿verdad? Todo empleador, en el sentido de que el 1072 del 2015 y dice que el empleador, ¿verdad? Él es el que paga, ¿okay? Es el que tiene que afiliar sus trabajadores a una ARL, a una EPS y a un fondo de pensiones, ¿vale? Eso está ahí claro. Entonces, porque él afilia, ¿okay? El trabajador 100% tiene que afiliarlo, lo paga él. Entonces, mire, la responsabilidad laboral es la que nace de la relación laboral, ahí está, o contrato de trabajo, mediante los cuales los trabajadores están protegidos de las contingencias que se ocasionen con causa o con ocasión de trabajo, reconociendo principalmente promoción, prevención, prestaciones económicas, todo esto, ¿verdad? Por eso es que se afilia, a una ARL, y la ARL, ¿verdad? Es que a veces los directivos entienden mal. Entienden mal que cuando yo afilio, ¿verdad? Calling. Espera un momentico ahí, por favor. Calling. Aló. Buenas tardes, por favor, con Roberto. ¿Aló? Aló, dígame. Aló. Aló, ¿sí? Sí, a la orden. Aló. Aló. Sí, aló. A la orden. Aló. ¿Aló? Sí, me escucha. ¿Aló? ¿Sí, a la orden? Sí, dígame. Luis, ¿cómo estás? Sí. Luis, en estos momentos estoy en clase, ya, oíste. No, tranquilo. Tú mañana vas para allá vas en el evento. Bueno. Bueno, listo, oíste. Yo también, vamos a decir, porque estoy en una clase y yo vine hoy de por allá. Oíste, Luis. Bueno, no, bueno, no, pero este es el tuyo, te puedo llamar, ¿no? No, bueno, Luis, bueno, listo, bien, estamos hablando. Bluetooth mode. Aló, ¿me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Que me hicieron una llamada ahí de allá del psicólogo de allá de la universidad. Ya. Precisamente mañana para lo de mañana.
Este, el psicólogo de allá asignado para la facultad, Luis Pérez. Entonces, bueno, listo. Entonces, fíjense, ahí, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque mira, miren lo que pasa ahí, porque dice ahí, la responsabilidad laboral es la que nace de la relación laboral o contrato de trabajo. Un momentico. Entonces prestan atención a esto, mire. La responsabilidad laboral es la que nace de la relación laboral o contrato de trabajo. Resulta que el contrato de trabajo no solamente, jóvenes, mire, es el que se hace o el que se firma. Entonces, fíjense muchas veces, si ustedes van a contratar a una empleada doméstica en su casa, tienen que pagarle ARL, EPS y meterla en un fondo de pensiones. ¿Ya? Así sea tiempo completo, tiempo parcial o por hora, porque están expuestas a unos peligros y unos riesgos. Y cuando, mire lo que pasa, cuando yo contrato una persona, que mucho cuidado con eso, cuando yo contrato una persona, a veces en los barrios está el de todito. ¿Cuál es el de todito? Ese que hace de todo. Arregla problemas eléctricos. Cuando cortan la luz, se montan el poste y reconecta. Conecta o sea, es el que tapa cuando hay una agujeros en el techo. Él es el que se sube allá y tapa las goteras y todo eso. Fíjense lo que pasa ahí. Cuando tú contratas a una persona, ahí es un contrato verbal. Es un contrato verbal. Y ahí en ese contrato verbal es válido. Igual que el contrato escrito, eso es válido. Tú ahí en ese momento te estás convirtiendo en un empleador. Por eso que tienes que tener claro, te conviertes en un empleador. Y si tú montas una persona allá al techo a arreglar y ese tipo no tiene, ¿vale? Es un trabajo en altura. Entonces, para que tengan claridad y también asesoren a sus padres. Eso es un trabajo en altura que requiere que el tipo tenga un arnés de seguridad, porque si él se llega a caer de ahí arriba y se mata, usted responde por ese muerto. Ya. No pongámosla tan drástico. Se cayó, se fracturó, usted tiene que correr por los gastos de la asistencia médica y todo, y los días que dure incapacitado, porque usted en ese momento se convirtió en el empleador. Ten mucho cuidado con eso. A veces lo barato sale caro. Entonces a veces es mejor contratar una empresa certificada que tenga todos los elementos de protección personal, ¿verdad? Me va a costar caro, pero me sale más caro, mire, sale más caro que si esa persona se lesiona dentro de mi casa o muere, uy, le sale el diablo. Un momentico. ¿Qué pasa aquí? Un momentico ahí, por favor. Aló. Aló. Hola. Aló.
Disculpen, tuve un problemita aquí. ¿Sí me estás escuchando? Sí, profe. Entonces, miren, la responsabilidad laboral, el empleador tiene que afiliar, ¿verdad? Entonces, cuando tú contratas a una persona, ya eres un empleador. Mucho cuidado con la gente que uno llama a su casa para hacer un trabajo, porque usted se convierte en un empleador, ¿ya? Y los contratos no solamente son escritos, también son verbales. Ojo con eso, porque si se llega a lesionar, ¿verdad? Entonces, eso se va a litigio y usted le tiene que pagar, indemnizar todos los daños y perjuicios generados por eso. Ya, mire, toda la parte de prestaciones económicas y asistencial. Entonces, ese es el gran problema, ¿verdad? Esta responsabilidad es delegada por el empleador en la ARL. Sí, esta responsabilidad la delega en la ARL. Pero acuérdense muy claro que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ahí lo dice, en el PDF que le dije, léanlo. Cada uno tiene una responsabilidad dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El empleador tiene una responsabilidad. El trabajador tiene otra responsabilidad y la ARL también tiene otra responsabilidad, ¿ya? Dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, porque los directivos, como ya ellos delegaron, ya en la ARL piensa que no tiene que ser prevención y protección. Y están completamente equivocados. Porque la ARL no tiene nada que ver, ¿verdad?, con el ambiente de trabajo. La seguridad del trabajador es responsabilidad del empleador. Y él tiene que capacitar, adecuar unos ambientes de trabajo, ¿verdad?, tener unos procedimientos de trabajo seguros, capacitados con elementos de protección personal y evitar, ¿verdad?, los accidentes y las enfermedades laborales. No la ARL. Ya cada uno aporta dentro del sistema de gestión un granito, pero la responsabilidad de seguridad y salud del trabajo es de todos, ya, es compartida. Entonces, miren, aquí esto es importante para que ustedes lo tengan claro, ¿vale? ¿Qué es la responsabilidad civil? La responsabilidad civil no solamente se da en materia de seguridad y salud en el trabajo, en cualquier trabajo y actividad que usted esté desempeñando, se genera eso, responsabilidad civil. Entonces, mire qué es eso. O sea, es la obligación de asumir, es la obligación de asumir las consecuencias del daño. Cualquier persona que produzca un daño a otra persona se genera una responsabilidad civil. Usted le pega a otra persona, ¿ok?, y le genera, ¿ok?, un mal, por decirte algo, en una ira, en lo que sea, usted le pega a otra persona, le da una trompada, lo que sea, y coge y va a medicina legal, usted tiene que pagar los daños y perjuicios, ¿ya? Sobre eso, y va y puede pagar, ya, si no indemniza por daño y perjuicio, lleva a cárcel. Entonces, fíjense lo que dice, que es la obligación de asumir las consecuencias del daño que se ocasiona a otra persona. Sí. Asumir las consecuencias del daño, asumir que ocasiona a otra persona. Cuando yo no hago prevención, ojo, cuando yo no hago prevención ni protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando yo no implemento el sistema de gestión que implementar es del empleador, y cuando ya está implementado, cada uno tiene una responsabilidad. Cuando yo violo una norma, ¿verdad?, yo soy responsable y ocasiona un daño, se genera una responsabilidad ahí. Entonces, mire, el artículo 216 del Código, ahí lo dice claro, el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, culpa plena
culpa plena patronal, ¿sí? Cuando yo no hago prevención, ¿verdad? Cuando yo no hago capacitación, ¿sí? Cuando no le doy los elementos de protección personal adecuado a un trabajador y se accidenta, y entonces ahí se genera una responsabilidad como es civil. Cuando yo no protejo a ese trabajador, ¿sí? En el área de trabajo, cuando yo no vigilo que el proceso que está haciendo ahí es adecuado con un procedimiento de trabajo, cuando yo no superviso ese trabajo, para eso están los supervisores de primera línea, para que vean, fiscalicen si el trabajador lo está haciendo con buenos procedimientos o no, y pararlo en el momento y evitar cómo es que se genere el accidente. Por eso cuando un trabajador sufre una amputación de una mano, de un dedo, lo que sea, ahí se genera una responsabilidad civil, ¿verdad? El daño, hay una culpa patronal ahí, ¿ya? Porque pudo haberse evitado esa amputación. ¿Por qué se dio? Eso es lo que vamos a mirar en la investigación después. ¿Por qué se dio? ¿Qué pasó con la línea de supervisión? Ya. En el momento del accidente, cuando un supervisor observa que un trabajador va a cometer un acto inseguro que puede generar, ¿verdad?, un incidente, porque acuérdense que los incidentes son los precursores de los accidentes, él está en la capacidad de detenerlo y llamar la atención. Él puede evitar, ¿verdad?, que se produzca ese daño. Si él por omisión o por lo que sea lo deja, él también es responsable, ¿verdad? En esa línea de mando es responsable también por, ¿verdad?, por ese accidente. Entonces ahí viene la responsabilidad civil. ¿Cómo es? Demanda. La ARL, lógico, es un accidente de trabajo. La ARL paga. Está tipificado por esa mano que se amputó, el dedo, lo que sea. Hay una tabla de valores ya tipificada para pago, tanto de muerte, ¿verdad?, como pérdida de cualquier extremidad. Ahí está tipificada. Lo que viene después, ¿verdad?, la consecuencia del daño es la responsabilidad civil, se la genera el empleador y el trabajador demanda a la empresa, y eso generalmente vale 5 veces más de lo pactado en la por el monto de la ley, mucho más, y todo lo que se puede hacer ahí. Entonces la culpa, mire, la culpa plena patronal, cuando exista culpa, mire, suficientemente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad laboral. Indemnización, mire, vea, total y ordinaria de perjuicio, indemnización total, ¿ya? Esto es aparte, ojo, jóvenes, la indemnización total y ordinaria de perjuicio, esa es la responsabilidad civil que se gana el empleador. Lo otro es aparte. La ARL paga lo tipificado por esa pérdida, y que es diferente a acá. Y aquí, mire, ordinaria de perjuicios. Aquí se valora todo, y eso generalmente se va 5 o 6 veces más de lo. Una muerte accidental, vale miles de millones. Eso. Y generalmente a veces, mire, cuando hay una enfermedad, hay un accidente fatal, eso, por muerte de trabajo, a veces las empresas llaman a la cónyuge, y por decirte algo, por vía legal, eso da 1.000 millones de pesos. Y sabe lo que vale, el empleador sabe lo que vale.
generalmente llama a la cónyuge y le da 600 millones, ya 600 o 700 millones. Pero sí, entonces ella firma acá un acuerdo con ella y le da 600 millones. Entonces, una persona, ¿verdad?, que no tiene, digamos, la capacitación, ¿verdad?, y también la educación, y a veces mira que 600 millones se ganó el baloto porque nunca ha habido tanta plata junta, y piensa que 600 millones, ya me entiende, se ganó el baloto. Y no es así, no es así. Porque ahí se tienen en cuenta otras cosas, tienen otros perjuicios, como cuáles, que el tipo deja tres hijos, y esos hijos a la edad de adulta, todo lo que tiene que transcurrir por la edad, si son pequeños, primaria, secundaria y carrera, todo eso lo suman por los tres, por eso que eso se va por los perjuicios y por todos, eso se va altísimo, ya. Hacen una extrapolación desde ahora, si son niños menores, a cuando tengan, ¿verdad?, a cuando tengan la edad de mayoría, y todo el tiempo que dure la universidad, y por unos factores altos, por teniendo en cuenta la inflación, poca cosa. Por eso es que eso, la indemnización por responsabilidad civil, puede acabar con la empresa, ya. Puede terminar con acabar la empresa, ya. Entonces, tenemos responsabilidad laboral y la responsabilidad civil, ¿verdad? Es la culpa plena del del patrón. Ahí se genera una responsabilidad civil, ya. Entonces hay muchos por daños, ya. Hoy día hay bastante, digamos, los que más están demandados son los médicos por daños, los cirujanos estéticos, porque dejan a las personas deformes, porque ya porque la prótesis le ocasionó un cáncer. Entonces hay una responsabilidad civil, ¿no? Y hay daños y perjuicios, y demanda. Eso es una demanda por responsabilidad civil. Y miren que como es que también en el caso nuestro, ¿no? Le voy a comentar un caso para que vea, hizo toda esta investigación, ¿no? Para que vea, vamos a leer primero acá, la segunda, y vamos a mirar el otro ejemplo. Entonces, fíjense que la responsabilidad civil es el pago de indemnización, indemnizar de daños o perjuicios al trabajador, porque cuando ya no está el trabajador, por eso dice aquí, vea, familiares. Cuando falta la cabeza visible de la casa, que es la cónyuge, ¿no? Entonces, es ella la que, ¿verdad? La indemnización tiene que pagarse a la esposa, ¿no? Cuando por culpa del empleador se causa o se presenta un accidente de trabajo o enfermedad laboral. Entonces, la culpa del empleador, ¿sí? Cuando muere un trabajador, ahí se genera la responsabilidad civil, ya. Por accidente murió un empleado por accidente de trabajo, enseguida se generó la responsabilidad civil, ya. Entonces, eso se va bien, eso se va a litigio, ¿no? Eso se va bien, como es bien alto, ¿no? Entonces, esto es diferente, ¿no? Y lo otro es digamos, lo que tiene que pagar la ARL, pero eso ya le dije, eso está tipificado. Por muerte debe pagarse 300 millones, ¿no? La ARL viene, pum, y le paga los 300 millones.
esos 300 millones que le da la ARL a la cónyuge, el empleador, mire, no puede descontar de esa plata. No puede descontar. Esto es totalmente aparte. Lo que paga el ARL a la cónyuge es lo que está tipificado ahí. Por muerte, 300 millones, eso se coge y se lo paga. El empleador no puede descontar de esa plata. Porque como la ARL le dio otra, no, señor. Esto es totalmente aparte. Ya. Y eso generalmente se va 5 veces más que lo que está tipificado por muerte como es en la ARL. Para que tengan, miren, porque es fundamental, ¿verdad? Gestionar esos peligros y esos riesgos a través del sistema de gestión, ya, para evitar eso. Entonces, si yo soy dueño de una empresa, soy un alto directivo y estoy implementando mi sistema de gestión precisamente para evitar esto, para evitar las demandas por responsabilidad civil que son cuantiosas. El no hacer prevención, el no hacer seguridad y salud del trabajo, el no proteger a los trabajadores, me voy a ver abocado a una responsabilidad de tipo civil. Entonces, mira lo que pasa acá. También la persona que hay responsabilidad cuando viene la investigación de mandos medios, directivos, ¿no? De directivos o supervisores de primera línea que pudieron evitar el daño o el evento, ¿verdad? O la muerte, y que por desidia, por olvido, por impericia, por lo ya, y se generó, lo que dicen ahí, se genera la culpa, el dolo, eso se llama el dolo. Entonces, miren la responsabilidad penal, miren lo que viene ahora. Al presentarse un accidente de trabajo, miren lo que están involucrados. Por eso es que los trabajadores no se pueden dejar solos. No se pueden dejar solos. Tienen que haber una línea de supervisión, ¿verdad? Que esté viendo qué él está haciendo, ejecutando el procedimiento en forma segura. Entonces, al presentarse un accidente de trabajo por culpa o el dolo del empleador, surge la parte del causante del delito. Mira, aquí esto es interesante acá. Surge la parte del causante del delito, una responsabilidad penal por las lesiones o el homicidio del trabajador. Entonces, fíjense, una parte, ya la culpa del empleador ya se lo ganó por la responsabilidad civil. Él tiene que hacer indemnización total de los perjuicios, ¿no? Y la ARL pagar. También la ARL tiene que pagar. Y eso está tipificado. Pero el causante del delito, la persona que pudo haber evitado el accidente, eso también lo castiga con responsabilidad penal. El supervisor que por desidia, por impericia, por omisión, por olvido, dejó que esa persona cometiera ese acto subestándar y se generó un accidente, que él es culpable. Pero aquí la ley es clara. La responsabilidad penal, señores, no se paga, no se indemniza con plata, se paga con cárcel. Ya. Entonces, mire, la responsabilidad penal es asumida directamente por el causante del delito mortal. Llámese gerente, mire, jefe de inmediato. Eso cuando el gerente le dice al otro, porque cree que, ¿verdad? Chévere, págame la tarjeta, págame lo que ella mandando, y la persona le pasa un accidente y muere ahí. Mire todo el problema que se genera ahí. Entonces, la responsabilidad penal es asumida directamente por el causante del accidente mortal, ya. Por el accidente mortal. Llámese gerente, jefe inmediato, compañero de trabajo o supervisor. Por eso es que las bromas no están permitidas en el trabajo. Es fatal. Cuando un trabajador está compenetrado en su labor y alguien le hace una broma y él o le hace cosquilla, y eso hace que el trabajador está haciendo una maniobra peligrosa
y comes y obtiene una herida, una cortadura profunda o una pérdida de una falange, eso es causal de despido, porque eso va en contra del... Hay una violación de la política de seguridad y salud en el trabajo, del reglamento interno del trabajo. Eso es causal de despido. Y eso es lo que ya... Hay cosas que esto son irreparables. Cuando una persona, ¿verdad?, viola los reglamentos internos, viola la política de seguridad y salud en el trabajo, y se comete un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, ¿ya? Eso es causal de despido. Y ahí puede ir a donde quiera. Puede ir a la oficina del trabajo, donde sea, que la oficina del trabajo le da la favorabilidad al empleador. Sí, señor. Está en toda su ley, en todo su derecho, y vótelo. Ya. Ahí, lo único que tiene derecho es hasta ese entonces a lo que trabajó, ¿no? La parte de las días que trabajó, tome todo, listo, y fuera y váyase. Y depende, ¿no? Mire lo que dice acá. Cuando el causante del accidente, el causante del delito, ya. Alguien vio del supervisor que el señor, cuando está haciendo una actividad, ¿verdad?, en una actividad en que está involucrando partículas, que está generando partículas, botando partículas, y comes y resulta que ese momento se quita el casco. Ahí es donde actúa enseguida el CISO, ¿no? La persona que está encargado de ya, el técnico o el especialista, de detener. Oiga, deténgase, ¿qué va a hacer? ¿Por qué se va a quitar el elemento? Usted no ve que se puede lesionar. Ahí es donde él debe actuar. Si él lo ve y no dice nada, ¿verdad? O sea, está tolerando. O sea, la tolerancia, no podemos tolerar la presencia de peligros, porque se puede generar, materializarse en un riesgo y en un accidente. Ya. Eso es la tolerancia. Uno no puede. Algo ahorita vamos a mirar ya, vamos a mirar 4:20, porque este ahorita tiene clase. Mire esto, la parte penal, cuando la línea media o la supervisión falla, mire, y es responsable de la culpa o del dolo del homicidio, se genera la responsabilidad penal, va preso y eso no se paga con plata. Ojo con eso. Entonces también una responsabilidad administrativa, ¿no? La vigilancia y control en seguridad y salud del trabajo y el sistema general de riesgo laboral ejercida por entidad como el Ministerio del Trabajo. Enseguida, cuando hay una muerte por accidente de trabajo, enseguida el Ministerio del Trabajo manda una carta a la empresa, ya, solicitando una serie de papeles. Primero la hoja de vida del trabajador, ¿verdad? Todo. Las actas del COPAS, el Comité Paritario de Salud Ocupacional, y los comités de convivencia. Todo eso debe aportarlo. Ya. El empleador reporte con multas o cierre la empresa, mira, por el incumplimiento de las normas anteriores a las autoridades administrativas. Entonces le cae a la empresa también, mire, la responsabilidad civil y administrativa. Te pueden cerrar la empresa, de acuerdo a qué tan grave es. ¿Qué tan grave es, verdad? Te miran muéstrame la implementación de su sistema de gestión. ¿Por dónde lo lleva? Muéstrame, a ver. Ya, y tienes con evidencia. No, que lo llevo, no, nada. Entonces, ahí se hace culpable, ¿no? Hay una responsabilidad administrativa y tenga para que lleve. Ahí tiene una multa. Ya. Y que puede dar con el cierre también de la empresa. Entonces, miremos ya para cerrar, ya son las 4:22, ya los 8 minuticos para cerrar, para que se vayan para otra casa. Mire el problema de la responsabilidad penal aquí, joven. Mire, vamos a leer, esto es un caso de la vida real.
es también un poquito de reflexión para ustedes. Esto es un caso de la vida real, ¿no? Que nos puede suceder a cualquiera. Pero al cualquiera, no en el sentido de cualquiera que viole, ojo. Mira, vamos a mirar ahorita. Hay una violación flagrante de la política de seguridad. Yo tengo una política, yo estoy trabajando y cada vez que yo salgo a trabajar, yo tengo que tener aquí en mente la política de seguridad y salud en el trabajo. No violarla. Ya. Tengo un reglamento interno de trabajo que cumplir. Yo no tengo por qué violar eso. Miren lo que pasa. Vamos a leer. Una empresa del sector construcción, ¿verdad? En el mantenimiento de una vía de la ciudad por permitir, mire la palabra esta, por permitir. ¿Cuántos de los que estaban ahí? Ya. O sea, uno no puede ponerse en el sentido que tú eres mi llave, que tú eres mi amigo, ¿verdad? Que estamos en el terreno. No. Ahí se olvídense de amigos y de lo que sea. Lo que dice la ley, ya, y lo que dice el procedimiento, lo que dice la política. Yo no puedo ahí, ¿cómo es? Eso es ser negligente, ya. Y por eso, mire, lo castigan y van presos. Mire lo que pasa aquí. Por permitir el paso de una retroexcavadora, mire, de 40 toneladas. Esta retroexcavadora aquí, mire. Ya aquí esta retroexcavadora. Y mire lo que pasó acá, la retroexcavadora esta. Mire esto aquí. Esto es un bus escolar. La retroexcavadora cayó encima, porque aquí había un desnivel. Esto venía pasando aquí. Esto, la foto no es así. Esto es un desnivel. Esto cayó de un desnivel y le cayó totalmente. Cayó totalmente encima del camión, del auto. Mire cómo quedó. Una retroexcavadora de 40 toneladas sin que fuera escoltada ni en una cama baja. ¿Cómo dice el procedimiento? Hay una violación del procedimiento de trabajo seguro. Es un equipo de 40 toneladas. ¿Y por qué? ¿Por qué todos decidieron? Miren lo que pasa. ¿Por qué todos decidieron que sí? Porque alquilar una cama baja, ¿verdad? Eso genera altos costos. Sí. Pero fíjense, ¿por qué no lo alquilaron? Porque nada más eran unos cuantos metros, ¿verdad? Unos cuantos metros que tenían que moverla, unos cuantos metros. Con unos cuantos metros, entonces no se justificó que la retroexcavadora la montaran porque era cerquita, una cuadra, ¿sí? Entonces mire lo que pasó, que la máquina estaba andando bien porque está nivelado el nivel, pero cuando entró en desnivel se apagó y con tal mala suerte que quedó la mayoría del peso hacia un lado y esa retroexcavadora se vino encima, ya mire, perdiendo el control y cayendo sobre un bus escolar. Mire cómo lo apachurró toda. Un bus escolar de 33 niños de un colegio, produciendo la muerte a 21 niños, ¿verdad? De esos 33 que iban aquí, murieron 21 niños y 2 adultos. El representante del consorcio, el operador de la máquina, el jefe de los patios, el coordinador de salud ocupacional y 3 personas más fueron condenadas a 6 años de prisión por homicidio culposo. Ya ves. Entonces, fíjense, aquí hay un coordinador de salud ocupacional que su licencia se la anulan por completo. Queda listo para toda su vida. Ese tipo no trabaja más. Y todo esto quedan con la hoja de vida ya dañada. Ya. La empresa del consorcio, la responsabilidad civil e indemnización total y perjuicio a todos los padres de estos 21 niños tienen que pagarlo y estos 2 adultos que están aquí. Ya. Estos 2 adultos. ¿Sí? Responsabilidad civil a la empresa. Entonces, fíjense, un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento de trabajo seguro de la retroexcavadora?
No, es que hay que llevarla. ¿Sabes lo que es una cama baja? Es un transporte, ya, un transporte, es un tráiler grandísimo, ya, y lo cogen, suben ¿cómo es la retroexcavadora y la llevan hasta allá. Como vieron que era cerca, una cuadra, la prendieron, ¿verdad? Y le iban manejando con tan mala suerte que entró en un desnivel y se apagó. Se apagó y todo el peso quedó de un lado y se volteó. Mire el accidente que generó ahí. Eso no es ningún accidente de trabajo. Hay una violación de todo. Violación del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo, de la política y de todo. Mire, y con tanta gente. Yo, si fuera el coordinador de ahí, yo no apruebo eso. Bueno, si no lo aprueba, queda despedido, listo, tome, vea, pin, venga que le renuncio, tome y váyase con su circo para otra cosa, porque uno sabe en lo que está metido, ya, en el cuento. No puede dejar como supervisor o como un CISO, dejar hacer una actividad en trabajo en altura sin arnés. Eso es descabellado, es algo descabellado. Si se cae, usted es el responsable penalmente y la empresa civilmente, ya, por violarla. Entonces, 4:29, queda un minutico ya y nos vamos. Mire, mire, ya en la parte ya laboral. Hay varios farmacéuticos involucrados. Mire, uno cree que una actividad en una clínica donde hay varios mandos, estoy hablando específicamente con los servicios farmacéuticos, con los jefes, con la farmacia y con las personas que manejan la farmacia. Hay una persona, ¿cómo es el químico farmacéutico jefe ¿cómo es? Del servicio farmacéutico, también es responsable. Entonces resulta, para resumirlo ya, mire, para que vea, hay una investigación ahí. Resulta que murieron 4 neonatos. Murieron 4 neonatos porque había en incubadora, necesitaban madurarle los pulmones con un medicamento. Y le colocan el medicamento y se mueren los 4 neonatos. Viene la investigación, investigan al médico, para ver si el médico prescribió, sí, este es el medicamento que prescribió, está bien. La enfermera la investigan para ver si administró ese o fue por error, le metió otro medicamento que no era. Mire por dónde va el cuento. La enfermera tal, no, ese fue el medicamento, sí que administraron. Llegan a la investigación. ¿Quién entrega? El regente. Venga, este medicamento, ¿dónde lo compraron? Listo, muéstrame los libros, la evidencia. El día que entró el farmacéutico que hizo la revisión, miró el código del INVIMA, que era legal, todo está así bien, pam. ¿Qué pasó? Hacer la investigación, hubo un cambiazo. Entonces, que ahí hubo un cambiazo. El medicamento llegó del laboratorio, entró allá, y allá entró como un medicamento de alto costo. Hicieron un cambiazo. Hicieron un cambiazo allá adentro. ¿O qué pasó? ¿Verdad? ¿Hubo un cambiazo? ¿O ya el medicamento, como no sé, verdad? Si hubo un cambiazo interno, pero todo estaba legal, que vino del laboratorio, el lote y toda esa manera, lo investigan, sí es ese, ya. Investigan el lote que corresponde con el que salió del lote, y ahí queda la investigación. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con el contenido del medicamento? Ya, ¿qué pasó adentro? ¿Lo cambiaron? ¿Qué pasó? ¿Lo cambió antes allá? ¿Lo cambió alguien? ¿Qué pasó? No se sabe, ¿verdad? Ahí está la investigación. Y entonces ya como ya se generó, ¿verdad? 4 muertes y hay una responsabilidad civil, la clínica tiene que pagar, y hay unos comprometidos en la investigación. Donde reviente, ¡pum! Ahí van presos a alguien, póngale la firma. Ahí va, y hay una responsabilidad, generó una responsabilidad administrativa y hay una responsabilidad civil. Esos
esos neonatos, esos hay que pagarlos. Ya hay que indemnización total de perjuicio. Ahí está, hay que la responsabilidad civil de la empresa. Y responsabilidad penal en lo que tuvieron la custodia. Ya, si la custodia de ese medicamento, si entró bien y hicieron un cambiazo dentro, ¿qué pasó? Ahí viene la investigación y pasa aquí como estos, señores. Ya, ¿cuántos van a caer? No sé. Bien. Entonces, para que vean que esto es aplicable a todo, a la vida. Ya. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo, jóvenes, dejemos ahí para que ustedes puedan comer. Ya, miren, esta es la última, ya esta es la última. Esta es la última diapositiva, listo, ya. Entonces, esto no solamente es para la parte de la salud, eso es para la vida, para que lo tengan en cuenta. Miren que en cualquier momento nos vemos, por eso todo hay que dejarlo ya escrito, ¿no? Y no dejarse porque, ahora te vas a poner con esa, pero déjalo, ¿no? Ya, uno tiene que trabajar, la ley dice esto y yo no me puedo dejar de verdad. Bueno, listo, jóvenes, dejemos ahí para que puedan ir a la otra clase. Muchas gracias, disculpen. Los invito mañana a las 9 en el centro de convenciones. Allá está el programa de salud mental. Es un programa de inducción, ¿no? Hacia a la parte de la presencialidad, y van a haber algunas actividades culturales, lúdicas también. Yo voy a participar en esa actividad lúdica. ¿Sí ves? Entonces, nos vemos mañana, los que puedan ir. Ahorita les paso, ¿verdad? Ahorita les paso les paso cómo es la invitación, se los voy a pasar. ¿Vale? Sí, profe. Bueno, que tengan un feliz resto de tarde. Nos vemos. Ya. Gracias, profe. Gracias, profe.